Papi, mamá, אתה לא מפריע. Buenas noches. Unos minutos más hasta empezar. Espero que habéis pasado un excelente día. Los días se van acumulando. Los quiero invitar. Estamos aprendiendo a usar tecnología. El que quiera preguntar a la mitad lo puede hacer. Con mucho gusto intentaré leer los comentarios. Si será fácil, pues les daré respuesta. Y si no, me lo pueden escribir después. Y mantendremos el ritmo de la comunicación y aprendizaje. Apenas estamos en el segundo o tercer día de nuestro voluntario confinamiento y pensé que era una buena idea hablar justamente de las libertades, de qué es lo que significa ser libre. Un momento, por favor. Abremi, lech lemami. Toda. ¿Qué es lo que significa? Mis hijos estaban aquí asociados a mi capacidad de concentración. Vamos a hablar, como decía, de los límites de la libertad. De hecho, es un tema que hoy, justamente estos días, nos toca de cerca sentir y saber que no todo está en nuestras manos. Es decir, aunque somos, gracias a Dios, buenas personas, hombres de bien, también nuestra libertad puede tener ciertas restricciones. En este caso son por el bien absoluto de todos nosotros. Pero la libertad en la sociedad es una cosa que nosotros aprendemos y debatimos en distintos momentos. Muchas veces la voluntad de libertad de los demás no concuerdan con nuestras libertades. En la modernidad se habla de la libertad religiosa, de la libertad de culto, de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, de la libertad de crear noticias, de los fake news, de una invariable cantidad de cosas que están relacionadas a nuestra libertad. Pero hoy vamos a hablar de la libertad desde otra perspectiva. Vamos a hablar de la libertad desde la perspectiva de la Torá. El hombre nace libre, el hombre puede hacer lo que quiera, el hombre tiene libre albedrío, el hombre tiene capacidad para elegir. ¿Cuánta capacidad para elegir? Y como colectivo, ¿qué tan libres somos? ¿Podemos realmente hablar de que realmente tenemos una libertad? Justamente estamos a menos de 30 días de la festividad de Pesaj y nos preparamos para la idea de Hag Ajerut, la fiesta de la libertad que es Pesaj. Y la Torá nos habla de la forma y el método en que nosotros salimos de Egipto. ¿Cómo salimos de Egipto? La Torá nos dice Ki bechipazon yatzata me'eretz Mitzrayim.
con premura, apurado, rápidamente, te estabas escapando de la tierra de Egipto. Es decir, que después de todas las plagas que Hashem mandó al universo para dominar la voluntad del faraón, cuando llegó este apreciado momento en el cual se estaban preparando ya meses, más de un año, y Moshe Rabenu ya les había dicho al pueblo de Israel: prepárense porque en 3 días vamos a salir de Egipto. Y a la medianoche vamos a salir. Y les dijo aproximadamente a la medianoche, para que suene en un lenguaje humano. Cuando llegó ese momento, en vez de salir de Egipto, se escapan de Egipto. ¿Por qué se escapan de Egipto? ¿Cuál era la necesidad de correr? ¿Por qué no salieron caminando poco a poco? Las puertas estaban abiertas. El faraón les pidió que se vayan. Váyanse, váyanse. No queremos que más personas mueran. Queremos que poder ser nosotros libres, lo poco que quedamos egipcios, y ustedes libres, váyanse. Y sin embargo no es esto lo que ocurre. El pueblo de Israel sale bejipazón, se escapan. Este es el primer punto de libertad en nuestra historia. Hasta este momento nunca habíamos hablado de libertad en la Torá. El pueblo de Israel, para ser libres, tiene que escaparse. Pero ¿saben de quién se escapan? Se escapan de ellos mismos. El pueblo de Israel se está escapando de su capacidad de reflexionar y pensar: quizás aquí es mejor que en ningún otro lugar. Pensamos que nosotros estamos sentados viviendo en Washington y nos dicen: váyanse a lo desconocido. Muchos nos hubiéramos quedado. Cuando el pueblo de Israel sale escapado, se quiere escapar de Egipto, del Egipto que vive dentro de cada uno de nosotros. Si hubieran salido despacito, se hubieran quedado ahí. No hubieran sido capaces de salir. Salir de Egipto solamente era en una sola forma: escapándose, bejipazón, rápidamente. Y también había que sacar no nada más a los judíos de Egipto, había que sacar a Egipto de los judíos. Los judíos estaban tan acomodados, tan ambientados en la sociedad egipcia, incluso siendo esclavos, que había que sacar, había que quitar a el ser cultural del Egipto de dentro de la identidad del ser judío. Los famosos 49 días que nos preparamos entre Pesaj y recibir la Torá. Había que elevarse, había que cambiar de cultura, de lenguaje, de manifestación, y todo ello necesitaba una labor importante. Eso empezó escapando. La libertad primaria solamente se puede asumir cuando nos escapamos de otra libertad que podría condicionarnos. De hecho, si nosotros buscamos la definición de libertad, libertad es la capacidad de vivir en el dictamen intelectual y no bajo las voces que nos llaman a sentirnos atrapados bajo ellas. Esto es el lenguaje que Nachmanides, comentarista catalán, nos da para el entendimiento de a dónde queríamos salir. La voz de Egipto nos decía: quedaros aquí, los vamos a tratar mejor. No siempre va a ser tan difícil como les parece ahora. El día de mañana va a ser distinto, va a ser mejor. Quedaros aquí. ¿Y saben cuántos se quedaron? 3, solamente 1/5 salió de Egipto. Es decir, 4/5 se quedaron en Egipto porque pensaron que las cosas iban a cambiar, y de ellos no supimos nunca más. Para poder salir de Egipto había que romper una barrera, salir. Y para poder salir había que cambiar de imagen y de ser, pero principalmente de la imagen y de ser que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. De hecho, si hubiéramos esperado a que todo estuviese bien, nunca hubiésemos salido de Egipto. Salimos de Egipto porque tuvimos la capacidad
de dar un salto hacia afuera. De hecho, muchas veces hablamos de una libertad en la cual las personas buscan una nueva realidad. Cuando nosotros que decimos que queremos ser libres, muchas veces nos decimos, nosotros buscamos un espacio idílico. Decimos que salimos a la naturaleza a respirar libertad. Salimos a un lugar desconocido porque ahí nos sentimos libres, menos agobiados. Esto no son solamente palabras. El hombre realmente en su búsqueda de libertad busca siempre nuevas realidades. Pero esas nuevas realidades como tal no llegan. Solamente él visualiza un pequeño cambio en su alrededor y se hace sentir, se engaña diciendo, ahora soy libre. Ahora que puedo respirar distinto, soy realmente una persona que es capaz de pensar distinto. Volverá a su casa la persona y será el mismo. Podrá quedarse quizá con algunas fotos y quizá con algunas experiencias, pero libertad no asumió. Pero para hablar de libertad, debemos de hablar de la esclavitud en sí. Es decir, ¿de qué es lo que nos escapamos en Egipto? Dijimos que nos escapamos de nosotros mismos, pero también en Egipto fuimos esclavos. Sufríamos, nos hacían trabajar, trabajos forzados, sufrimiento, hambre, etcétera, etcétera. Es decir, cierto que muchos se quedaron, pero no todo era miel en ese espacio. Para que realmente el pueblo de Israel tenga la capacidad de sentir libertad, tiene que entender lo que es esclavitud. Y entender la esclavitud en tiempos modernos es muy difícil, porque gracias a Dios nosotros vivimos en tiempos plenos de libertad. Ya la esclavitud se abolió y ni siquiera somos capaces de entender con conciencia plena de qué significa tener un esclavo. Pero permítanme leerles un texto de la Torá sobre la esclavitud, sobre la capacidad del hombre de sentirse esclavo, pero también de esclavizar. La Torá en el principio de Perashat Mishpatim nos dice una cosa bárbara, dura, difícil de entender. Dice así: Vejimkor ish et bito leama, cuando una persona venda a su hija, a su propia hija, la va a vender como esclava. Dice la Torá, lo tetze ketzeta avadim, no va a salir en libertad como el resto de los esclavos. El resto de los esclavos tenían unas leyes que eran diferentes para el esclavo que no era yehudí, que para el esclavo que era yehudí. El esclavo no yehudí se quedaba en esclavitud para siempre, y el esclavo yehudí a los 6 años salía en libertad si él lo deseaba. Pero cuando una persona, un hombre, imaginémonos nosotros un padre que vende a su hija para ser esclavo, ¡qué barbaridad! ¿En qué situación la Torá nos está poniendo? ¿Qué empatía nos pide la Torá para poder entender ese versículo donde un hombre va a vender a su hija como esclava? ¿Qué acaso eso existe? ¿Qué acaso a eso se refiere? El Zohar, libro de la Kabbalah, nos explica una cosa un poquito distinta. Justamente a este Zohar se le llama, hay distintos lenguajes que le ponemos al Zohar, y este Zohar se llama Zohar Saba, Zohar de abuelo. ¿Saben por qué se llama de abuelo? Porque cuando escuchamos a un abuelo, nos parece que estamos escuchando una voz de una experiencia que no siempre se adapta a nuestros tiempos, y lo escuchamos porque él quiere endulzar nuestra realidad, porque esta distancia fraternal entre abuelos y nietos, entre gente mayor y gente joven, nos hace endulzar, escuchar un mensaje, un consejo, que nosotros principalmente percibimos que no tiene lo que ver plenamente con nuestra realidad, y en este caso ni siquiera con el texto, pero escuchemos cómo el Zohar nos endulza estas palabras para que nosotros podamos entender el valor de la esclavitud
y a partir de ello entender los valores de la libertad y lo que nosotros buscamos, hombres que estudiamos la Torá, a través de definirnos como seres libres, y que en Pesaj, cuando estemos festejando este año, y quizás este año en familia más que nunca, festejemos las 4 copas de libertad, tengan un sentido, porque la libertad en la Torá, como muchas cosas, tiene un sentido un poco distinto. El Zohar nos dice que este pasuk, que nos suena muy raro, que es cuando el hombre venda a su hija como esclava, el hombre dice, el Zohar nos dice, el hombre no se refiere a un hombre que está vendiendo a su hija de esclava, El hombre es Dios y la hija es el pueblo de Israel. Dios vende al pueblo de Israel a una esclavitud en la cual el pueblo de Israel va a sentir un yugo celestial que le va a permitir refinar su ser y sentirse libre de una manera en que la libertad tenga un sentido pleno dentro de nosotros. Porque decir que somos libres porque expresamos lo que queremos y porque podemos escribir lo que queremos en las redes sociales, eso no nos hace libres. Y especialmente en estos días, estamos con una situación de virus y nos cambia toda nuestra situación y nos dicen, eres libre pero quédate en casa. Y aunque no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo, seguramente que tienen razón los médicos en pedir esta realidad. Pero la libertad está limitada. Nos estamos viendo de una manera totalmente distinta a la forma en que realmente nos gustaría sentirnos. La libertad del pueblo de Israel, que es vendida por Hashem a la esclavitud, es una libertad que nunca elige cuándo salir a ser libre. En la parte halágica, la mujer salía a los 6 años también, y además de ello, cuando la mujer se volvía mayor o madura, entonces madura en su pensamiento o en su ser, incluso antes de los 12 años, ya salía en libertad plena. Pero no estamos hablando tanto ahora de la forma en que un hombre vende a su hija de esclavo, porque esto está muy lejos de nuestra metáfora y realidad, sino que queremos hablar de la metáfora que el Zohar nos dice, que Hashem vende al pueblo de Israel a una esclavitud que le permitirá sentirnos libres a cada uno de nosotros. Y entonces hablemos de 2 libertades. Hay una libertad que es la libertad que salimos de Egipto, en la cual nos vamos a escapar. La única forma en que podemos salir de Egipto es sacando a Egipto desde dentro del pueblo de Israel, para sacar el hábito de la esclavitud, de ser egipcio, de dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que romper las fronteras, ir corriendo, escaparse y correr, alejarse de Mitzrayim rápidamente, llegar frente al mar y que Akadosh Baruj Hu haga un gran milagro, un efecto maravilloso en el cual el mar se parte, el pueblo de Israel pasa por en medio de las aguas y cuando llega al otro lado dice, soy libre. Porque ha roto todas las barreras y la naturaleza ha roto sus tiempos y sus formas para que nosotros nos podamos sentir libres. Eso es un método en la libertad. Pero hay otra forma en la libertad. Hay una libertad en que nosotros construimos la libertad día a día. Cada día nosotros vamos refinándonos a buscar una libertad que tenga un sentido pleno dentro de nuestras vidas. Y en ello es importante matizar las formas en que el pueblo de Israel puede hablar de esclavitud. Hay una esclavitud que es la esclavitud en la cual el hombre siempre es esclavo. Hay otra esclavitud en la cual a los 6 años el hombre sale libre. Y hay otra esclavitud que sale libre en la plenitud, en la madurez. Todos estos niveles de esclavitud son metafóricos también en nuestra vida. Hay veces que seremos esclavos del mundo, del materialismo, de una forma eterna. Hay veces que 6 años de probar el materialismo nos harán sentirnos satisfechos. Y hay momentos en que solamente nuestra madurez mental, nuestra conciencia es la que nos va a permitir sentirnos libres, romper las barreras y salir. Pero no tendremos que correr, no tendremos que escaparnos, sino que iremos poco a poco porque habemos construido nuestra libertad
para llegar a la libertad de la cual vamos a hablar ahora. La libertad de la cual nosotros hablamos es la libertad del propósito de la Neshama. La Neshama tiene el alma, la Neshama quiere sentirse libre siempre. De hecho, todas las personas, todos los seres humanos, tenemos una Neshama en el cual nos da vida y vitalidad, y ella quiere sentirse libre de forma natural. Pero para que nosotros hablemos de la Neshama que condiciona al Yehudí, no estamos hablando solamente de la Neshama que nos da vida, sino principalmente de la Neshama Elokit, del alma divina, que nos permite ser libres en una conciencia dual, y esta libertad es la libertad única a la cual el judío se puede aferrar cuando hace su trabajo de conocimiento de Torah y cumplimiento de las mitzvot. De hecho, el propósito por el cual nosotros habemos nacido es poder reparar a través de la fusión que tenemos alma y cuerpo de nuestra vida el universo material para elevarlo a Kedushá, para elevarlo a santidad. En dos palabras, en hebreo se llama Tikkun Olam, arreglar el mundo. ¿Qué es lo que estamos arreglando? Cada vez que nosotros utilizamos cualquier cosa material, cualquier herramienta que está a nuestro alcance y la utilizamos con un propósito de bien, elevamos esa materia y ese propósito a un objetivo mayor. Hemos refinado la materia, hemos refinado el aceite para que pueda dar una luz mucho más nítida, una luz mucho mejor. Si nosotros realmente queremos hablar de libertad, el Yehudí se obliga en su pensamiento a hablar de conciencia. Y hay dos conciencias. Hay la conciencia animal y hay la conciencia divina. La Hasidut nos explica que el hombre primigenio, el hombre que fue creado al principio de la creación, era un hombre que vivía en el zoológico de la creación. Era un hombre pleno y maximalizaba su sentido animal, sus pasiones, sus necesidades, de la misma forma que lo hace un león, un cocodrilo y un microorganismo. Todos nosotros estamos y vivimos plenamente en un mundo donde la sobrevivencia es lo principal. Cierto es de que al hombre, junto con la sobrevivencia, se le dio la oportunidad de ser un ser racional, pero eso no lo hace distinto en el sentimiento de la forma en que los animales sienten. Es decir, el hombre siente pasión de la misma manera que un animal puede sentir pasión en la fauna. El hombre, en su estado más puro, en su conciencia animal, lucha por sobrevivir y manifiesta sus pasiones y sus formas y sus deseos y lo que quiere, de la misma forma en que el león es el rey de la selva y domina a los demás. Y el hombre quizás domina un poco más, porque sabe utilizar un armamento racional, que es el lenguaje del conocimiento. Pero eso no lo hace un hombre divino. El hombre divino que busca una libertad es el que conoce que el hombre tiene una conciencia dual, tiene un alma animal, pero también tiene un alma divina. Y el alma divina busca una libertad distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Si nosotros hablamos de libertad mundana, el hombre puede manifestar sus pasiones en este mundo de forma libre. Cada uno hace lo que quiere mientras, entre comillas, respeta a los demás. El hombre puede tener recato o puede no tenerlo. El hombre puede amar, odiar, querer y hacer todo lo que quiere en el universo en una manifestación libre mientras, entre comillas, no haga daño a los demás o mientras la ley se lo permita.
Pero esto no tiene nada lo que ver con la libertad que el hombre puede tener a través de su conciencia divina, que es el alma animal, que nos lleva a una búsqueda de libertad muchísimo más elevada, y de ella vamos a hablar. Nosotros cada día, después de lavarnos las manos y decir al Netilat Yadayim, decimos Elokai Neshama, Dios, mi Neshama, Shenatata bi, que me diste a mí, Teorahi, es pura mi alma. Es decir, que cada día nosotros decimos que nuestro alma es y vive en una pureza absoluta. Nunca se puede dañar, porque el alma siempre será pura, cada mañana es igual de pura. No importa el bien, o Dios no lo quiera, el mal que hayamos hecho el día anterior. Nuestro alma es pura, y cuando nosotros decimos algo en la tefilá, en el rezo, y hablamos con Dios, creador del universo, no estamos diciendo una receta de cocina que puedes poner una pizca de sal más o una pizca de pimienta menos. Estamos hablando de nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nuestra Neshama, nuestro alma, Tehorai, es un alma pura, pura siempre. Y no importa cuál es el grado de conciencia y el grado de bien o mal que nosotros hayamos logrado a través de nuestras acciones. Pero ojo, esa pureza, para poder sentirla y para poder percibirla y para poder aumentarla, refinar y que nuestra luz sea más nítida, necesita de un enorme trabajo. La conciencia animal es una conciencia de supervivencia, y la conciencia divina es una conciencia de refinamiento. La libertad animal es una libertad que el fuerte es el que gana, y la libertad divina es el que permite que la divinidad fluya a través de él y él no sea una barrera para que Dios no ilumine a través de su ser por sus propias elecciones. De hecho, cuando nosotros nos encontramos constantemente en conflictos internos, no son otra cosa sino que el confrontamiento, la discusión que hay entre nuestro alma divina y nuestro alma animal. El alma animal quiere que nosotros nos explayemos, nos manifestemos a través de nuestro sentimiento, y el alma divina quiere que nosotros nos manifestemos a través de nuestra libertad, de la cual ahora hablaremos. De hecho, en los conflictos hay infinidad de conflictos que el hombre y la sociedad pueden preguntarse constantemente. Una enfermera que está estos días en el hospital y tiene que curar a gente que está enferma por un virus que ella seguramente no comprende plenamente, se puede hacer la pregunta: ¿por qué a mí me ha tocado este trabajo de ayudar a los demás cuando ellos no tienen ningún agradecimiento conmigo? Quizás no me conozcan, quizás no entiendan que yo les haya salvado la vida. Y la respuesta a esos profesionales es: tú lo haces porque Dios te dio la oportunidad de hacer Dios te dio la oportunidad de hacer un bien supremo que pertenece a una conciencia de libertades, que pertenece en su origen a la Neshama Elokit, al alma divina. La realidad del mundo y el orden es de que cuando nosotros chocamos con las libertades de los demás, es porque nosotros no entendemos de que hay un espacio en el cual todos, en una conciencia superior, somos libres de expresarnos y nada de lo que haga el otro nos debería molestar. En hebreo esto se llama el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación. En el mundo de la emanación es un mundo donde Dios creó un mundo exactamente igual al que nosotros percibimos aquí de forma física, pero Dios lo hizo de una forma totalmente espiritual. Allí nuestra Neshama, nuestro alma, se siente libre, camina y no choca con nadie, no tiene conflictos, no tiene enfrentamientos, no tiene
ideas distintas, porque en la luz de Hashem las contradicciones no chocan, las contradicciones se unifican y crean una masa de luz mucho mayor. Y nosotros tenemos un poco de esa conciencia en nuestro alma animal. Nuestro alma animal es el consciente que nos permite entender que aunque el materialismo no es el espacio y el medio en el cual Dios mejor se manifiesta, porque no lo es. El mundo material, de hecho, oculta a Hashem, pero aún así nosotros sabemos que detrás de ese mundo oculto donde no vemos a Hashem, Hashem está ahí realmente presente. ¿Dónde está Hashem? En todos los lugares, aquí, allá, arriba, abajo, en todos los lugares. Hashem está con nosotros y nos acompaña y nos permite que la contradicción del mundo material sea presente cada vez, en cada momento en nuestra vida, sin que eso sea un manifiesto contra nuestra libertad de elegir cumplir con la Torá y cumplir con las mitzvot. En el mundo espiritual es el mundo donde nuestras elecciones viven. Normalmente nosotros decimos que tenemos libre elección, es decir, que el hombre piensa que puede elegir si hacer el bien o hacer el mal. En verdad, cuando el hombre elige entre hacer el bien o hacer el mal, él no está eligiendo. Él hace lo que le conviene en ese momento y normalmente ni siquiera tiene la capacidad de pensar distinto a su elección. Es decir, cuando el hombre elige hacer una cosa, lo hace porque la acción anterior a esta acción que él va a hacer ahora lo condiciona a tomar una decisión y por lo tanto él no eligió. Una persona que transgrede el Shabbat, Dios no lo quiera, no es que elige transgreder el Shabbat. Él se encuentra en un nivel de conocimiento tan bajo sobre los valores del Shabbat que no le permite percibir la bondad del Shabbat. Y por lo tanto, cuando él elige transgredir el Shabbat, no es que está eligiendo transgredir el Shabbat. Él es un resultado de su poco conocimiento o su indiferencia al sentido de lo que la espiritualidad judía puede ser en su vida. La libertad de elección existe en el mundo espiritual. En el mundo espiritual donde todo puede ser caótico, porque los espíritus chocan unos con otros y no se manifiestan como un choque, como un enfrentamiento, ahí el hombre puede elegir. El hombre elige principalmente en relación a su forma espiritual, a la forma en que va a servir a Hashem por elección. Puede elegir si va a servir a Hashem a través de dar tzedakah, o a través de ayudar a los pobres, o a través de estudiar Torah, la forma en que él quiere servir a Hashem. Pero si va a servir a Hashem o no va a servir a Hashem, eso no es una elección, es un resultado de su poco o mucho conocimiento y herramientas que le dieron para percibir a Hashem en su vida. De hecho, el Zohar nos dice que cuando nosotros somos esclavos, podemos apreciar una virtud, que es que al esclavo todo su tiempo es igual, todo su tiempo lo dedica a cumplir la voluntad de su amo, y por lo tanto durante todo el tiempo de su vida siendo esclavo es capaz de sentir el mismo sentimiento por su amo, ya sea odio o amor. En cambio nosotros somos seres cambiantes. Un día sentimos enorme amor por Hashem y otro día sentimos menor. Y nuestra forma de servir a Hashem cambia en relación a la forma en la cual nosotros nos manifestamos y queremos convivir con nuestras obligaciones divinas, materiales y espirituales. De hecho, el hombre que puede elegir no elige nada más entre el bien y el mal. La libertad no es elegir entre una cosa buena y una cosa mala. La libertad es la capacidad que el hombre tiene de refinarse a sí mismo y acercarse y decir, no voy a elegir entre el bien y el mal, sino voy a elegir entre una conciencia mayor que es la conciencia de Hashem, que está y habita dentro de mí y me dice lo que hacer sin que yo elija. Porque Hashem nos marca un camino donde nosotros podemos desarrollarnos espiritualmente con el cumplimiento de las mitzvot, sin que nosotros tengamos una opción a hacerlo de otra manera.
Es decir, Hashem predestina un poco nuestro camino para que la elección entre el bien y el mal sea fácil. Seamos libres de elegir por lo que realmente queremos y no por nuestra perspectiva de bien y mal, que hay veces puede ser errónea. Y eso mismo es Tikkun Olam. Tikkun Olam es la capacidad que el hombre tiene de refinarse a sí mismo, de elevarse a sí mismo por encima de su propio interés y buscar un interés colectivo. Y esa es la libertad. La libertad es que el hombre elige no lo que le conviene a él, sino lo que le conviene al universo. Y la Torá es un libro de instrucciones de las cosas que normalmente, cuando el hombre las lee y las interpreta de forma correcta, entenderá cuál es la conveniencia del universo en cada uno de los momentos, incluso en ámbitos y temas que no son de la Torá. Pero la visión de la Torá nos permite acercarnos a todos los módulos y ámbitos de la vida, física, matemáticas, conocimiento, poesía, etcétera, etcétera. Todos ellos, desde la perspectiva de la Torá, serán totalmente distintos y mucho más efectivos en nuestra elección, porque nosotros jugamos a una dualidad de dos conciencias. Una conciencia es lo que nuestro cuerpo quiere y al mismo tiempo tenemos la conciencia de lo que nuestro alma quiere. Entre ellas hay cierto enfrentamiento y nosotros tenemos la libertad de elegir en cada momento, porque Hashem nos las dio, la capacidad de elegir entre lo que nuestro cuerpo quiere y el bien que nuestra Neshama pide por nosotros. Y cuando hay veces no elegimos lo que nuestra Neshama nos pide, aún así tenemos la capacidad de volver, Teshuvah, de volver a un camino donde Hashem nos indica el camino a encontrarnos otra vez con un consciente superior, que es el consciente que ilumina, ha iluminado al pueblo de Israel durante tantas generaciones y nos ha permitido y nos permite llegar hasta donde estamos hoy. Un pueblo que aún en la diferencia de sus ideales comparte un camino y un objetivo, que es el de vivir y hacer vivir una generación más al pueblo de Israel en la redención de la tierra de Israel y del pueblo de Israel con Shalom. Buenas noches.